a la hora que entro al agua, hijo, yo nada más dije, ya. Fue todo lo que dije. Dije, ya. ¿Sabes qué? La gente tendría que dimensionar lo que representa para nosotros el movimiento olímpico, ¿no? Porque es más allá del ser olímpico, de ser medallista olímpico, es una filosofía de vida, es un tema de valores. Son amigos de vida, hermanos de vida, amigos y personas que marcaron tu vida por el proceso. Yo aquí al Comité Olímpico llegué en el 85 y en aquel entonces el Comité Olímpico únicamente abría las puertas para lo que eran selecciones nacionales mayores. Pero se solicita esto porque había un campeonato mundial de categorías y en ese equipo venía Jesús Mena, Marijose Alcalá, que Marijose y Jesús creo que entran antes, ¿no? Porque bueno, ya se tenía la relación para que entraran categorías, pero a mí me marcó mucho entrar a este lugar y empezar a ver, estás hablando del 85. En aquel entonces hablar de Carlos Girón, de Ernesto Canto, de Raúl González, era ver a los medallistas olímpicos, ¿no? Y lo increíble es que entrando por esa puerta, además que te dan tu credencial, ¿no? El cartoncito verde, caminabas y los veías a ellos, ¿no? Y esto que para mí Los Ángeles 84 pues fue de los primeros Juegos Olímpicos que estoy consciente que suceden y verlos para mí fue así increíble, ¿no? Y segundo, yo creo que empezar a ver todo este gran mundo de entrenadores, de más atletas, de delegación, de escuchar hablar de la delegación, fue otra cosa completamente diferente. Y es ahí lo que te empieza a marcar. Y en el camino, pues obviamente las experiencias, ¿no? Con el presidente del Comité Olímpico, con los directores del Centro Olímpico Mexicano, con presidentes de federación, con otros entrenadores, ¿no? Creo que es lo que te empieza a marcar, pero es una gran familia. Ese yo creo que es el tema. A los 12 estaba pensando en competir. A mí, mi deporte me enamora, yo creo que en 3 etapas. La primera es que es completamente diferente de todo, ¿no? Tú ibas a la escuela y te decían, yo fui a fútbol y le aprendí a pegar al balón, y el otro el de karate, pero nadie llegaba y decía, oye, pues ya me están enseñando a pararme de manos, tirarme 5 metros, como que era completamente diferente. Eso fue lo primero. Segundo, la magia de competir, o sea, este momento que quedas solo en el trampolín, escuchas el agua, dicen tu nombre con el clavado, es un mundo que a mí me encantó, ¿sabes? El estrés de la competencia. Y justo cuando entro aquí al COM, empiezo a entender lo que es los medallistas olímpicos, ¿sabes? Porque yo ya veía a Carlos Girón, pero Carlos Girón entrenaba en la Unidad Cuauhtémoc y de ahí se salía para venir a entrenar al comité. Cuando yo vengo y veo a Carlos Girón sentado con Ernesto Canto, con Raúl González, con el profe Hausleber, con todas estas figuras, simplemente vas dimensionando lo que significa un medallista, ¿no? Y ahí empieza la cosquita de decir, estos son de carne y hueso, ¿no? Son personas igual que uno, pero están en un grupo selecto. A los 15. ¿Y por qué? Porque obviamente a los 12 era competir y como que estabas viendo qué tanto tú podías llegar a un sueño, pero estando a los 15 paso de las categorías a primera fuerza. Y en ese proceso, además que empiezo a competir internacionalmente, ya conocí este mundo de los medallistas, pero también mis compañeros que eran los clavadistas más importantes, que era Jesús Mena y Marijose Alcalá. Y llego al selectivo de Seúl 88. Marijose queda seleccionada para ir a Juegos Olímpicos y Jesús Mena también. Eran mis compañeros, ¿sabes? O sea, era este mundo que hablábamos de competir y ellos eran mucho más conscientes de qué significaba ir a Juegos Olímpicos porque estaban casi a punto de, ¿no? Y cuando gana Jesús y que yo competí con él en el selectivo y lo veo que gana, lo primero que digo es, pues yo también puedo, ¿sabes? Como que es el momento que dices, te cae el 20 y dices, real completamente que puedes. Y a partir de ahí me voy a poner a trabajar para ello. Para mí ese momento, ver a tu compañero que gana su medalla, ver lo que sucedió ahí en la Avenida de Lomas Verdes, que no lo podíamos ni ver de la cantidad de gente que lo recibía, increíble. O sea, dices, sí, yo quiero eso, ¿no? Ya conocía a Carlos, ya conocía a Joaquín, ya conozco a Jesús, recién hechecito medallista olímpico, yo también quiero eso. Torneo de novatos del IMSS en la alberca de Toluca. Una medalla de plata casualmente, pero era un triangulito de plástico. Pues imagínate todas las escuelas del IMSS, éramos muchos niños. Y era un triangulito de plástico rojo con letras doradas, me acuerdo perfecto. Decía torneo de novatos, IMSS, el IMSS en verde, segundo lugar. La mundial. El mundial me cuesta y Panamericanos en la primera etapa, porque la verdad es que el mundial tiene su magia porque es muy competitivo.
No, como que la gente no siente tanto la presión de lo que son los Juegos Olímpicos y el nivel competitivo es muy bueno. Y Panamericanos porque en mis primeros Juegos llego ya con una lesión a punto de operación, entonces fue muy complicado, saco un 0 en trampolín 3 metros, no termino la competencia en 10 metros y luego al otro año buscar el pase a Juegos Olímpicos fue muy complicado. Yo creo que la Panamericana y la Mundial fueron las que me costaron trabajo, sobre todo iniciando el siguiente ciclo, ¿no? Porque la riegas, ¿no? Te das cuenta porque yo creo que yo empecé muy joven a despegar y de repente sentí como mucho el reflector, ¿sabes? Para 90, justamente para 1990, como que ya era, de repente era Fernando Platas, iba por Juegos Olímpicos y entonces, y creo que al final ahí me volé, perdí el piso y creí que al final entrenar no era tan necesario, ¿sabes? Eras el talento, eras el que podía todo y creo que a mí esa parte me pegó mucho y entonces el deporte es muy objetivo, te lo demuestra y inmediatamente al otro día pierdes la competencia. Y entonces dices, no hay otra manera más que entrenar, no existe otra manera. Además que fui muy consciente que yo era un atleta de cualidades naturales, o sea, yo era un atleta de trabajo. Y ahí es donde te das cuenta cuando pues, tienes este trago amargo, ¿no? No hay otra manera. Hijo, el proceso de selección, pues la verdad que fue un proceso padrísimo porque después de Atlanta me cambio con el profesor Jorge Rueda y como que el reto fue cambiar todo lo que yo sabía hacer. Jorge tenía ya la gran experiencia con Carlos Girón, con Jesús Mena, con Marijose Alcalá. Yo me acuerdo mucho que cuando me cambio con él me dice es que tienes que volver a aprender muchas cosas. Y Jorge tenía yo no era un atleta fácil de manejar, ¿sabes? O sea, creo que mi seguridad y mi parte competitiva a veces me hacía exagerar en otro sentido. Y entonces Jorge empieza a tomar la rienda de esta dirección como entrenador y me dice es que tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Pero yo le digo, oye, pues yo ya gané medalla en todo. Y dice, sí, pero olímpica no. Ya se trabaja diferente. Y empiezas a entender que hay un proceso completamente diferente. Pero la parte importante siempre, tanto Jorge, yo platicaba mucho con Carlos Girón, con Jesús Mena, tuve mucho el gusto todavía de estar platicando mucho con Joaquín Capilla, y eran sus experiencias, las transportaba muy bien, y entonces el tema era cómo entrenas, qué tan comprometido, cómo sabes. Entonces eran muchas lecciones que al final a mí me fueron dando herramientas para sentir que el proceso era perfecto. O sea, desde el primer día de competencia, en 97 con Jorge Rueda quedó en segundo lugar, al siguiente año inmediatamente lo que es campeonato del mundo, o sea, los resultados se vinieron como locos. En 99 soy campeón de Copa del Mundo, ¿no? Enfrente de los chinos, enfrente de los rusos, una gran generación de clavistas que me toca, y entonces la seguridad del trabajo, del proceso era increíble, pero yo creo que era mucho de la madurez que había pasado, ¿no? Yo siempre digo que está bien, Sydney 2000 yo creo que fue el proceso perfecto, casi perfecto, porque fue de plata, ¿no? Pero no hubiera existido Sydney si no hubiera pasado Barcelona y no hubiera pasado Atlanta. A ver, yo creo que lo que te platicaba hace rato cuando empezamos el proceso y fue embonó todo también, ¿sabes? Entre lo que manejaba Jorge, el equipo multidisciplinario, el equipo, el entorno, Marijose Alcalá, sin lugar a dudas era la atleta más experimentada de la delegación, Jesús Mena, el vicepresidente de clavados. Somos muchos factores alrededor que se terminan embonando. Desde que yo empiezo el ciclo, nunca dudamos que podía ser medallista olímpico, ¿sabes? Jorge siempre me dijo, yo a Juegos Olímpicos no voy a ir a jugar, o sea, yo voy a ser protagonista, y los protagonistas son los 3 primeros, lo demás no cuenta, ¿no? Nunca tuvimos dudas, ¿sabes? Pedíamos las responsabilidades para ser abanderado de la delegación, a Jorge le marcan, y Jorge decía, estamos para eso y para más. Y yo no comentaba nada más porque sabíamos eso. Entonces, cuando llegas a Sydney, pues la verdad es que estás más ocupado por lo que debes de hacer. Y yo tengo una teoría, esta es mi teoría. Yo creo que los atletas a ese nivel no manejan el estrés, lo disfrutan. Están en el lugar ideal, ¿sabes? Han pasado tantos años, has pasado por tantos procesos mundiales, panamericanos, etcétera, etcétera, que quieres estar en ese momento, ¿sabes? Donde necesitas el último clavado, donde sabes que estás peleando por las medallas y que está la alberca llena y la televisión y demás. Eres consciente, te tiemblan las piernas, sí, se te sale el corazón también, pero has trabajado por ello, estás en el lugar y lo disfrutas, ¿sabes? Pero además de eso,
Joaquín Capilla lo decía muy bien. Ya llegas a ese punto y traes todo lo que hiciste de entrenamiento. Pero además traes una lista muy especial que es los errores, la experiencia que tienes para terminar haciendo bien las cosas. Mi último clavado es el mismo clavado con el que saco 0 en La Habana, 91. Y entonces todo el mundo me dice, oye, ¿y a poco pensaste en el 0? Claro, pero lo más importante es hacer lo que sabes hacer, no más. Tu cuerpo no sabe hacerlo perfecto. O sea, si tú le dices, oye, lo voy a hacer perfecto, el cuerpo no entiende eso. Sabe lo que hizo todos los días. Y esa es la gran diferencia. Por ahí está la frase de cabecita, nada más de cabecita. Exacto, es hacer lo que sabes hacer todos los días. Y termina haciendo la diferencia, sí. Toda la diferencia. Tienes el temple, sabes qué hacer, no inventas el hilo negro y no te dices saca 10 y terminas haciendo una tontería, ¿no? Haces lo que sabes hacer y entonces tienes control absoluto de lo que pasa. Tú viajas con generaciones, viajas con equipos, ¿no? Pero al final terminas viviendo tu adolescencia con equipos. Son de la misma edad. Me tocaba viajar obviamente con el equipo chino. Johnny no era un desconocido, ¿no? En el 88 ya era medallista olímpico. Sí, Dimitri Sauter era un gran amigo, los americanos, canadienses, el equipo italiano inclusive también. Pero yo creo que en mi caso, el tema de tener la fortuna de todavía tener medallistas olímpicos tan activos conmigo, que Joaquín Capilla siempre, yo te decía, es de los atletas que yo creo que la fama le cayó impresionante en la época del cine mexicano, la época de oro. Tintán era su cuate, ¿no? Filmaba películas con él y él te hablaba muy humanamente de qué errores no debías de cometer, ¿sabes? Con esta parte de la fama, con esta parte de los problemas personales. Carlos Girón siempre con una mentalidad competitiva y te lo compartía, ¿no? A ver, aquí hay que ponerle actitud de que quieres ganarle a todos, ¿no? Te lo debes de creer. Carlos era muy así. Yo creo que Carlos ha sido de estos clavistas fuera de serie que hemos tenido de todas las cualidades físicas. Jesús Mena era un estratega, ¿no? Te decía los números, clavado por clavado. Y si vas viendo muchas de las cosas que yo hablo de mi competencia, era la plática con ellos, ¿no? Y la parte de tener a una compañera como Mari, que yo siempre se lo he admirado, ¿no? O sea, yo la veía entrenar y decía, ojalá yo pudiera traer el ritmo de entrenamiento que era ella, ¿no? No aflojaba el entrenamiento y para competirte en una mentalidad impresionante. Yo creo que todo eso te termina ayudando y al final, para mí fue una ayuda no solamente para la medalla, sino después de la medalla, ¿sabes? Vivir a través de la experiencia de ellos y tener herramientas de las que pues puedes echar mano en momentos buenos y malos, ¿no? Sí, es la medalla olímpica, es el resultado más importante que puedes tener. Sin embargo, pues hay cosas, tanto competencias, vivencias que tienes del deporte, que sabes que te formaron, te exigieron, porque el deporte está hecho de eso, ¿sabes? No solamente es que aprendas a ganar, sino cuando aprendes a perder, cuando aprendes a superar el momento, una competencia que se te va de las manos, que cometes un error o que te sentías muy bien y no salen las cosas. Todo eso es el deporte, es la parte formativa, no solamente de la persona, sino hasta de tu filosofía de vida, ¿no? Eso es lo que vas viendo que le da el valor a la medalla, ¿sabes? La medalla es el resultado de todas las cosas que pasaron en el proceso. Mi medalla, sé que estamos peleando la medalla, sé que tengo casi la medalla ahí enfrente, es en la mañana. En la mañana tirabas la preliminar y en la tarde la final. En mi época en la preliminar tirabas los clavados obligatorios, clavados más sencillos, ¿no? Técnicamente, pero eran mis peores clavados. Eran clavados que yo llegaba a la final con 10, 12 puntos abajo. O sea, venir a remontar eso, sobre todo con clavadistas de ese nivel, pues era complicado. Y la verdad es que fue algo que estuvimos trabajando y trabajando y trabajando. Y no importa el número de clavos que tiraras, la mitad eran los clavos obligatorios. Y entonces cuando terminó la competencia en la mañana, Jorge me dice, luego te digo cómo vamos en los obligatorios. De verdad Jorge lo traía todo medido. Y en la tarde que salimos hacia la competencia, agarrando el autobús, me dice, ¿tú crees que vas 5 puntos abajo del primer lugar en los obligatorios? Y yo, ¿cómo 5 puntos abajo? Sí. Le digo, entonces va primero Sautín. Y me dice, no, va primero Saudi, luego tú y luego Sautín. Yo dije, ¿en los obligatorios? Me dice, en los obligatorios. Yo dije, ya se amolaron, porque si yo tenía algo bueno eran mis libres. Los libres y mi ritmo de competencia, me encantaba competir. La actuación de Fernando Platas, que termina en la posición número 3. Entonces, desde que llegó la final, yo hago mi entrenamiento, termino de entrenar y llega Jesús Mena.
y me pregunta, ¿cómo te sientes? Y le digo, ya quiero empezar. Ya, que empiece esto, ¿no? Dice, tranquilo, clavado por clavado. Clavado por clavado. No hagas una competencia a 6 clavados. Y la verdad, esas cosas terminan siendo diferencia porque te quitas estos malos pensamientos, ¿sabes? De complicártela, no de mala onda, sino de complicártela tú mismo. Y dije, sí, clavado por clavado. Desde que empezó la competencia, yo creo que fue una competencia no estresante, lo que seguía. Todos apostaban que Dimitri Sautin iba a ser el hombre a vencer porque le había ido muy bien en el campeonato mundial, las puntuaciones de la Copa del Mundo habían sido impresionantes, y Johnny inclusive había quedado 4º lugar en la Copa del Mundo, en 99, perdón, en enero del 2000. Pero clavado por clavado la competencia no iba cerrada, lo que seguía. Ya para el penúltimo clavado, Sautin se separa casi 20 puntos, un poco menos. Entonces como que todo el mundo dijo, pues el cierre va a estar cerrado, pero nada más. Y yo voy mi último clavado. Yo salía del túnel, llegaba con Jorge Rueda y le decía, voy tal clavado, ¿no? Y entonces yo llego y le digo, voy 2 al frente con 2 giros, George. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le dije, brincar mucho, estirar mis brazos de cabeza, como yo lo sé hacer. Y Jorge, esa era su magia, ¿sabes? Porque no solamente era entrenar, es contener en la competencia. Se jala la silla y me dice, toda la alberca es tuya. Yo voy a disfrutarla. ¿Tú? Le digo, yo también. Y dice, ¿ya sabes qué hacer? Y te juro, o sea, desde ahí, lo único que iba pensando eran los movimientos, pero estás tan sensible que ves los detalles. Yo uso lentes para ver de lejos. Y me acuerdo los detalles del piso, de los escalones, del mismo trampolín, a lo lejos la pantalla. Increíble. Y como, o sea, tú vas viendo todo y sí, los 20,000 espectadores, las cámaras, ahí enfrente dice Fernando Platas, 8.5, se te sale el corazón, sí, pero sí sabes qué hacer, de cabecita. Tus brazos, y sales, tu movimiento. A la hora que entro al agua, hijo, yo nada más dije, ya. Fue todo lo que dije ya. Porque aparte, yo había pasado 2 Juegos Olímpicos y no había podido ganar medalla. Entonces, cuando salgo, la verdad es que ahí me viene todo el estrés. No me sentía caminar cómodo, ¿sabes? Es como potrillo recién nacido, ¿no? Me sentía tieso. Llego, Jorge me abraza y me dice, ya eres medallista. Pero, hijo, como si fuera una olla express, ¿sabes? Así, saqué todo el aire y me dice, disfrútalo. Si la final está, no tienes una idea. Entonces me agarra, volteamos a ver a Sautin. Sale Sautin y queda corto. Inmediatamente vemos la puntuación y me dice, Jorge, le ganaste. Y le digo, pero falta Johnny. Me dice, está más nervioso, tú tranquilo. No, bueno, yo agarraba a Jorge, le dije, dame chance de un paso atrás. Y yo me agarraba las manos. Vemos que sale Johnny, cae en el agua. Y Jorge y yo, Jorge estaba de este lado, los dos levantamos la vista. Y así, como tú dices, 708.72 hace Johnny, yo hago 708.42. Y lo único que hace Jorge es abrazarme. Y él me dice, nosotros ganamos. Nosotros ganamos. No, hombre, yo estaba feliz. Yo estaba feliz y la verdad es que aparte, pues Jorge fue ese entrenador fuerte, ya sabes, con mucho carácter. Y en ese momento Jorge truena, ¿no? Saca todo, se le salen las lágrimas, dices, eso es todo lo que hay en Juegos Olímpicos. No tengo idea, a mí se me hizo eterno, porque termino y me dice, Jorge, ¿cómo te sentiste? Ya después de que lo abracé y todo, le dije, bien, que yo me paré, hice mi movimiento, lo que yo sabía hacer. Dice, no sabes qué competencia. Se la disfruté, estuvo increíble. Dice, ya, pues, ¿qué sigue? Pues la medalla, vete a cambiar. Pues igual me voy por el pasillo, en mi sillita que dejaba mis cosas, me empecé a cambiar y pues pasan los amigos, los demás países te felicitan. Yo la verdad es que estaba como pensando las cosas, como que sentí que yo iba a ser muy, muy sensible, pero no, como que estaba en pausa y sentía emoción, pero como que no podía, ¿sabes? O sea, no podía sacarla, como que quería brincar y demás, pero no pasaba nada. Y agarro mis cosas, llega el doctor, me dice, yo las agarro, no te preocupes, y empiezo a caminar, y en ese pasillo había una escalera que bajaba de la grada de los medios, y en esa escalera baja
Jesús Mena, Carlos Girón, Ernesto Canto y Carlos Mercenario. Los 4 venían. Y los 4 no tienes una idea, emocionados. Ninguno me podía decir felicidades. Así se les atoraba aquí la emoción. Yo los abrazo y nada más dice Girón, ya, vete por tu medalla, vete por tu medalla. Pero para mí la verdad fue muy representativo porque obviamente eran mis amigos. Pero eran los medallistas, ¿no? Y como que fue el bienvenido al club, ¿sabes? Por algo que yo quería. Y de ahí sigues caminando, llegas a la salita de protocolo. Yo me senté, yo fui el primero en llegar. Y después llegó Dimitri Sautín, nos felicitamos. Siempre un gran tipo, un atleta, una persona de primera. Igual Johnny llegó, nos abrazamos, felicidades. Y empiezas ya a prepararte y sales a la alberca, a la premiación. Y yo decía, si será cierto. A ver si no me la quitan, ¿no? Y me dicen, broma. Y no, pues sales y ahí sí en pausa. O sea, yo veía las banderas, estás a miles de kilómetros. Y ves las banderas, escuchaba los gritos, cómo me gritaban. Del lado izquierdo estaba la gente y del lado derecho estaban la gente de los medios. Yo escuchaba gritos por todos lados. Y de este lado Platas y Banano, que me conocían de tanto tiempo. Y de allá Fernando y las banderas. Increíble. Te dices, a ver, no estamos en México. Y se siente como si estuvieras en casa. Al recién medallista yo creo que le estaría diciendo, calma, hay que seguir trabajando. Disfrútalo porque viene una etapa que te va a exigir más, pero posiblemente la puedes disfrutar más. Y le diría, ponte a chambear en lo otro. Esas ideas que traes, ponte a chambearlas. Ya, no pierdas el tiempo. Porque yo le di mucha pausa a esperar retirarme para empezar otros proyectos. Y creo que hubiera podido empezarlos más a la par, ¿sabes? Pero pues, al final tener un plan, ¿no? Le diría que, híjole, es que la verdad es una experiencia padrísima porque te cambia la vida, pero lo vas disfrutando en diferentes etapas, ¿no? Cuando eres el medallista viene el boom y demás, y Joaquín decía que después de que te dan la medalla olímpica, cada paso que das es un día menos de fama. Y yo creo que, pues sí, el haber pasado un momento antes como de sentir que yo era todo y darte el tope me sirvió, pero la familia, porque la verdad es que cuando Carlos Girón y Jesús decían mucho, no vas a encontrar, no vas a ver la dimensión de lo que está pasando hasta que vienes a México. ¿Por qué? Porque estando en la delegación y estando allá, tú estás en el evento, pero cuando regresas a México, entiendes la dimensión. Y entonces, yo creo que al final también está tu familia, ¿sabes? Mi mamá siempre, y mi papá todavía me decían, a ver, está perfecto, pero de la puerta para afuera, usted es quien quiera. De la puerta para adentro, usted es el hijo aquí, ¿no? Y aquí hay que levantar la casa, hay que ayudar, y ese al final es una gran base, ¿no? Te empiezas otra vez a volar pues, porque estás en el ojo del huracán, pero también de repente tu deporte te dice, aquí hay que entrenar, no hay fórmula secreta aquí, hay que llegar a machacar todos los días, y eso también te lo da la experiencia, tu equipo de trabajo, tener un entrenador con la experiencia como Jorge, ¿no? De saber manejar y los tiempos y los compromisos que tienes como atleta ya, como medallista olímpico, te ayudan, ¿no? Y te va ayudando, pero te dice, oye, pues sí, pero la competencia y el programa, yo creo que esas son las herramientas que al final, pero sin lugar a duda toda la experiencia que tanto Carlos, Jesús, Joaquín me pudieron dar de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pasaron, y que al final pues tú lo tienes que absorber lo antes posible para no cometer esos errores, ¿no? Ahora me estaba acordando, llega el avión, yo salgo del avión ahí en la sala y veo a mi papá con los policías de seguridad del aeropuerto. Yo dije, híjole, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y mi papá me saluda, me da un abrazo y me dice, no me digas, a mí ya nada más me dijeron qué voy a hacer. Entonces te vienes conmigo, olvídate de tu maleta, vente conmigo. Entonces, pues, digo, yo estaba muy contento de ver a mi papá. Y le digo, bueno, pero saluda. Me dice, sí, pero estoy muy nervioso. No sabíamos, nadie sabía, ¿no? Y empiezo a caminar con él, e inmediatamente la gente. O sea, la gente en las salas, era increíble. Vienes con el uniforme, obviamente, ¿no? Pero lo que me acuerdo es salir de esta área de las llegadas internacionales. Se abren las puertas, no alcanzaba a ver la cantidad de gente. O sea, yo veía una primer cabeza y no alcanzaba a ver al fondo. Y yo veía que tenían letreros que decían Fernando Platas, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió preguntarle a mi papá, ¿quién es esta gente? ¿No? O sea, ¿quién los convocó? O sea,
¿quién les dijo? Dice, vamos a subir a la conferencia de prensa. Subimos a la conferencia de prensa y como que eso fue algo que me calmó, porque es lo que sí sabes manejar, ¿no? Están los medios, está tu familia, los medios eran nuestros amigos, porque aquí ya había que cubrir la nota pegado al atleta, ¿no? Y creo que esa parte como que fue, ok, tranquilos. Y volvemos a salir para ir hacia el coche afuera. No. Era impresionante la cantidad de gente. Había pasado la llegada de Soraya, había sido increíble. Ya había pasado también la llegada de Víctor. No me acuerdo si Joel venía conmigo. Noé ya había llegado. Entonces, esta parte de las llegadas de los medallistas en Sydney había sido impresionante. Y de ahí nos subimos al coche. Íbamos a la casa de mis papás, que era en Tlalnepantla. Alguna gente sabrá. Y mis papás vivían entrando en Valle Dorado. Eran 3 o 4 cuadras hacia adentro. El coche ya no pudo pasar. Y me dicen, a ver, hay un templete ahí casi enfrente de casa de tus papás. Vamos a caminar hacia allá. La gente te quiere saludar. Hay un mariachi. Te pones la medalla, saludas. Como tú quieras atender a la gente cuando nos digas, pues te metemos a la casa de tus papás. Para entrar a la casa de mis papás pasaron casi 5 horas. Entre caminar y ir saludando, la foto. Ya cuando llegamos al mariachi yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Pero sabes que es impresionante la emoción de la gente. Pero además es tu colonia. Entonces, ¿no? Es la gente que te vio de chavo y que te gritaba, si eres bien pingo, ¿no? una ladilla, lo que fuera. O sea, al final es tu gente cercana. Y yo me acuerdo que ya pudimos entrar a la casa de mis papás y la gente seguía pasando y pasando durante el día y pasando. Eran 10 de la noche y la gente pasaba, llevaba mariachis, cantaba. De plano que yo no dormí ese día en la casa de mis papás. Yo me tuve que ir a un hotel, pero la gente seguía y seguía pasando, dejaba cartas. Increíble, padrísimo. ¿Sabes qué? Yo pienso que la medalla, el valor de la medalla es todo lo que platicamos ahorita y muchas cosas más, ¿no? Lo bueno, lo malo que pasas, tú personalmente, tu familia, tus entrenadores, tus compañeros de equipo, porque no lo haces solo. El equipo multidisciplinario, los doctores, el psicólogo, toda la gente que estuvo durante todo el proceso, todo eso es lo que le da el valor a la medalla. Y yo creo que terminas viendo que el proceso es lo que te terminó ayudando como persona. Creo que hoy tengo una filosofía de vida, una manera de ver las cosas que terminan siendo la diferencia, ¿no? Porque si me dices hoy cuál es mi medalla, ver a mi hijo que sale de año, bueno, yo me siento, ¿no? Increíble. Mi familia, obviamente mi mamá, mi hermana, mis hermanos, mis sobrinos, sin lugar a dudas, es un tema, ¿no? Pero todo lo disfrutas con una filosofía que te enseñó la medalla. O sea, para yo estar en un proyecto, me tiene que emocionar como si estuviera parado en el trampolín. Okay. ¿Sabes? Esa es la diferencia. O sea, si no me emociona así, digo, ¿sabes? No, siento que no estoy metido ahí. Pero si me emociona igual, bueno, sé que es la llamada, ¿no? Porque me apasiona, porque lo puedo hacer. Y sí, me sigue gustando los retos, sin lugar a dudas. Me casé hasta los 35. O sea, me retiré a los 31 y todavía me aventé 4 años sin casarme. Me caso a los 35 y soy papá a los 40. 2. Fernando de 12 y Mateo de 10. Atleta, les gusta mucho el fútbol, el básquetbol. El deporte es obligatorio, ¿no? Y por temporadas, para que lo acaben como debe ser. Pero yo creo que ellos lo disfrutan de otra manera. Yo estoy contento con lo que hacen, ¿no? Y que lo disfruten. Yo no sé si el día de mañana lo van a querer agarrar de manera seria, pero hoy le está funcionando y creo que no decidieron clavados porque simplemente no los traje. Te juro que me lo pregunto muchas veces y regreso con la misma respuesta. No me imagino haciendo otra cosa más que clavados. Me encantan todos los deportes, puedo jugar fútbol, el que me pongas, ¿sabes? Soy muy metiche y la verdad es que soy coordinado, pues, para hacer deportes. Pero así emocionado, apasionado, no. O sea, como yo era en clavados, competitivo así, no lo soy en otro lado. O sea, si juego fútbol con los papás de los amigos de mi hijo, yo soy el que está cotorreando, yo soy el que está hablando, no para de hablar, ¿sabes? Porque lo disfruto de otra manera. No me imagino teniendo ese carácter, esa personalidad del atleta de alto rendimiento en otro deporte. Me hubiera gustado, sí. O sea, ¿quién no le gusta ser campeón olímpico, no? Ernesto Canto siempre me cotorrea, me decía, ¿hay algo más de oro? ¿No? Pero me gustaba, ¿no? No me imagino mi historia de otra manera. O sea, al final,
ser un buen atleta que le costó trabajo, que no fue a los primeros ciclos, al primeros Juegos Olímpicos, sino a los terceros ser medallista. Todos esos detalles, no imagino mi historia diferente, porque la disfruté. Y la disfruté inclusive llegando a mi último ciclo, que fue Atenas, descubrir lo que es esa satisfacción personal, ¿sabes? Que lo haces por ti, que al final pues debes de estar orgulloso de lo que hiciste. Entonces, ¿me hubiera gustado? Sí, pero estoy completamente feliz de lo que hice, cómo lo hice, con mi deporte y con los resultados que tuve. Yo creo que yo lo que siempre digo es, nunca platicamos con uno mismo, ¿sabes? Siempre estamos tratando de encontrar las respuestas en otro lado. Y a mí lo que me funcionaba era platicar conmigo, agarrar y decir, a ver quién soy, cómo estoy, a dónde quiero llegar, ¿sabes? Mi plan de vida, pues, inclusive ponerlo en ácido y decir, estoy emocionado, sí lo quiero conseguir. Porque te das cuenta, primero, pues qué tan apasionado estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Te gusta? Si lo puedes cuestionar y demás. Pero la otra es, pues a veces estar orgulloso de lo que has logrado. Y creo que ese análisis a mí me sirvió mucho. Si contestas todas esas preguntas frente a ti, te puedes levantar todos los días aunque no tengas ganas. Porque los días de entrenamiento, pues el día que te sientes bien y descansado está padrísimo. Pero levantarte el día que no puedes, que te duele, y hacer el entrenamiento, como dicen, vale doble, ¿no? Y esa es la diferencia. Competir. El entrenamiento. Competir es mágico. Es increíble. Competir es por lo que eres atleta. O sea, la presión, el ruido, los aplausos, la tensión, ver a todo el mundo que dice, qué competencia. Es increíble. Sales y ese monstruo que hay gente viendo, respira estrés y sientes. Es increíble. Levantarte y ya vas adolorido y sabes que te toca 250 veces más el clavado, que tienes la preparación física y el fisiatra dice 10 no puedes, estás cansado y lo tienes que hacer, eso es lo complicado. En un cajón, en el cajón derecho de mi escritorio, y está ahí, está en su estuche, no está bajo llave, nada. Pues cuando voy a las conferencias o alguna presentación, pues si la puedo comprar. A mí me gusta que la gente la vea, que se tome una foto con ella, ¿no? Sin yo estar, sino que se la pongan ellos. Pues yo sí creo que al final los atletas estamos muy orgullosos cuando dicen, ganamos, ¿no? Ganamos, todo el país se subió a tu resultado. Sí, es parte de lo que quieres y de lo que te han enseñado. Me encanta, bueno, mis hijos estaban muy chiquitos, de repente llegué un día y mi hijo la traía así dando vueltas, ¿no? ¿Ves lo que es, sabes? Al final, insisto, el valor que tiene la medalla es todo lo que pasó alrededor, es lo que le da de verdad que valga esa medalla. Digo, suena frío, pero es un pedazo de metal con un listón. Pero cuando ya vas a los detalles dices, no, pues sí pesa, sí tiene una historia atrás y esa es la gran diferencia. Bueno, mucho trabajo, viene estar al frente de una federación del deporte más importante de México, con más medallas olímpicas, y donde tenemos una gran generación de atletas, ¿no? Tenemos un gran equipo, posiblemente una de las mejores generaciones, y yo creo que hay mucha expectativa de volvernos a reorganizar como deporte y tener la federación que nos merecemos. Sé que chamba hay de sobra.